Tras culminar la semana 4 de la NFL, Nueva Inglaterra suma su tercer derrota consecutiva, la segunda por más de 17 puntos en esta temporada, y no obstante eso, se acumulan nuevos lesionados para el equipo. ¿Para dónde va Nueva Inglaterra? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué se puede arreglar? ¿Qué ya no tiene solución? ¿Realmente el equipo va a lograr salir de este bache? Bienvenidos una vez más a este podcast Password Way, donde estaremos analizando a nuestro queridísimo equipo de nuestros Pats de Nueva Inglaterra. Lamentablemente en una derrota más ahora contra San Francisco. Como les comentaba el podcast anterior, no veía la manera en la que los Pats pudieran derrotar a San Francisco. Y bueno, el inicio fue, si no de terror, horroroso, amigos. Y si no se fue a una subida de puntos más escalofriante, fue porque también la defensa logró aplicarse un poquito más. Pero bueno, vamos a analizar lo que ha sido esta culminación de la cuarta semana de la NFL, donde nuestros Pats ahora se ponen con un récord de 1-3 en nuestra división y nos deja un panorama un tanto complicado con la suma de las lesiones y la operación de la ofensiva y de la defensiva. Realmente nos deja más dudas, más incertidumbre de la que ya se tenía. Y si se tenía un panorama por ahí de lograr 4 o 5 triunfos, bueno, la realidad es que probablemente alcancemos 2 o 3 y tal vez ya no más. Pero bueno, antes de iniciar, quiero mandar un saludo especialmente para nuestro buen amigo Edmundo Ramos, quien nos dedicó unos minutitos del partido entre San Francisco y nuestros Pats. Él lo hizo pues dentro del estadio, estaba en el estadio y nos manda un pequeño video, una pequeña opinión, del cual voy a compartirles en un momento. Hola, hola, buenas tardes. Les mando un saludo para el podcast de Manuel Rea aquí desde San Francisco. Se jugó más o menos, pero esperemos que pueda haber mejoría en el equipo. Saludos. Pues bueno, amigo, gracias a nuestro buen Edmundo Ramos, pero entremos al análisis de lo que sucedió. Miren, vamos a entrar rápidamente a los puntos negativos. Aparte de la derrota y de que ofensivamente nos estamos dando cuenta que el equipo simplemente no camina, tuvimos las bajas del, por lesión, fíjense, de Kaden Wallace, que fue a sustituir ahí a la línea ofensiva, de Kyle Duggar también por una lesión en el tobillo, y el centro David Andrews, quien fue reemplazado por Nate Leverett. Entonces, esos son de los puntos malos con los que quiero iniciar ahorita este podcast. O sea, no solamente se perdió el partido, sino seguimos sumando lesionados y la verdad es que si esto sigue así, ¿a quiénes vamos a poner? No sé hasta qué punto Gerard Mayo tenía contemplada esta situación porque es parte de tu planeación. ¿Qué voy a hacer si se me lesionan jugadores? Entonces, tenemos esas lesiones, pequeños destellos o puntos a favor. Cristian González sigue logrando buenas coberturas, permite a su cobertura, lo que le lanzan realmente es excepcional la forma en la que él cubre. En este caso contra San Francisco limitó extremadamente a 12 pases que le lanzaron, no más de 14 yardas, perdón. Entonces realmente la cobertura de él pulcra, de los playmakers que tiene la defensa, junto con en este caso de Trich Wise, que logró una captura también. eh, el suceso de Joyce Slide con este gol de campo de 63 yardas que rompe récord en la franquicia, y aparte de romper récord en la franquicia se coloca dentro del top 5 de los goles de campo más largos. Entonces este es un buen punto, amigos, ya en el sentido de que pues si nuestra ofensiva no es tan operante para avanzar, pues por lo menos colocarnos en esa mitad del campo, entre la yarda 50 a la 40 del equipo contrario. Pues si te paran ahí, tienes esta certeza de que puedes tener un pateador que puede llegar a un gol de campo y sumar puntos, que no siempre es bueno arriesgarse, porque si se falla, pues también es una posición de campo, que pues ya vimos que contra equipos como Jets, San Francisco, Kansas o alguno más poderoso, pues dejarlos en esa posición de campo, pues te van a liquidar. Eh,
Otra cosa más ahí que tenemos, pues bueno, son básicamente eso, amigos. La verdad es que el equipo no hay mucho que decir. La ofensiva no funciona, la parte terrestre tampoco funciona. Stevenson tiene un fumble y como dato es su cuarto fumble en 4 partidos, o sea, en promedio uno por partido. Si bien es un buen referente por tierra para el equipo, pues también los fumbles nos están afectando, que en este caso en el partido para ese primer cuarto que se tuvieron esas 2 pérdidas de balón, solamente se aterrizaron en 6 puntos contrarios. Entonces, híjole, ¿qué hubiera pasado si sí lograba San Francisco consumar los 7? Hubiese sido un partido de un marcador de 38-3. Entonces, mal y de malas inició el partido, ¿sale? Entonces, pues bueno, amigos, ¿qué podemos decir? Yo no sé qué piense en este momento Jared Mayo, no sé qué piense Van Pelt y no sé qué esté pensando Elliot Wolf, pero creo saber cómo se sienten ustedes como fans. Hay frustración, hay incertidumbre de algo que ya se sabía que podía pasar, pero no de esta manera, amigos. El equipo está experimentando, creo mucho a la ofensiva, y eso de creo mucho está entre paréntesis porque pues es muy conservadora. Jacoby Brissett lanzó números muy muy bajos. Ojo a lo siguiente, se deshace del balón aproximadamente a los 2.60 segundos, pero no, o sea, es un promedio bueno para un quarterback para deshacerse del balón, pero el contexto no es el que están pensando. ¿Qué quiere decir? Otros quarterbacks se deshacen en promedio entre los 2 y 2.60 segundos el balón, pero porque la línea ofensiva les da en ese tiempo perfectamente la oportunidad de que tengan visión del campo para lanzar su balón. En el caso de Jacoby Brissett, no es por eso. ¿Por qué se deshace tan rápido del balón? Porque tiene a los jugadores defensivos encima de él. Entonces se deshace de él no porque esté viendo a quién le va a colocar el balón, sino porque ya hay la presión encima de él y si no se deshace de él, pues se consolida una captura o un fumble como el que le provocaron también. Entonces, ojo a ese dato, se suelta rápido el balón, pero no porque tenga que soltarlo para un receptor que esté abierto, sino más bien es por la misma presión que ejercen los equipos contrarios. Vámonos rápido a los números para que vean un poco en contexto qué es lo que sucedió, amigos. Miren, ofensivamente fueron 19 de 32 yardas para, 19 pases de 32 lanzados para 168 yardas, un touchdown, una intercepción que la captura Fred Warners de San Francisco y Jacob Brissett termina con un rating de 70.8. Entonces, un promedio de 42 yardas por cuarto, 5.3 yardas por recepción, muy, muy, muy bajo, ¿no? Eh, por tierra, pues se logran 24 acarreos, ¿sí? Entonces, se logran 73 yardas, un promedio de 18 yardas por cuarto y 3.0 yardas por acarreo. O sea, la ofensiva terrestre que en los primeros 2 partidos superamos las 160 yardas, no llegamos, pero sí a la mitad de lo que en esas dos se producían. Entonces, Stevenson tiene un fumble, ¿sí? Tiene un fumble que pues la defensa logra detenerla y no provocar en este caso eh, un touchdown por parte de San Francisco. Y bueno, amigos, eso es en cuestión de números. ¿Qué quiere decir? No funciona la ofensiva. Yo creo que no se los tengo que repetir y yo creo que a muchos nos consta. Si tuviste el partido, la primera mitad, todos querían, no sé, aventar tu vaso, tu tarro, lo que tuvieras ahí donde estuvieras viendo el partido, porque era completamente inoperante. O sea, tanto la defensa como la ofensiva se vieron extremadamente superadas, ¿sí? Por San Francisco. Vean, o sea, Nick Bosa en sus primeros 3 partidos, pues no se había hecho notar con San Francisco. Y parece que en los Pats le sirvieron a muchos jugadores de San Francisco que estaban desaparecidos como manera de o sea, nosotros le servimos como puente para recobrar su confianza, ¿no? Y uno de ellos fue Nick Bosa, que entró por todos lados como si fuera su casa, o sea, realmente una coladera a la línea ofensiva que por cierto va a seguir parchada por la lesión de David Andrews y ahora de que Dave Wallace. ¿Por qué? Pues porque el equipo no supo prever que pues no teníamos una línea ofensiva buena
y al no tener una línea ofensiva buena, pues eso genera esto, amigos. Esos números que les acabo de dar son precisamente porque la línea ofensiva no funciona. Jacoby Brissett lanza el balón en 2.6 segundos, pero no porque tenga que ver a alguien en el campo, sino porque la presión está encima de él. Y pues bueno, o sea, vean, en este partido en zona roja, nuestros Pats tuvieron 2 jugadas, de las cuales pues solamente completaron una, ¿no? Entonces, pero solamente tuvimos 2 en zona roja, perdón. Para toda la NFL somos el equipo que tiene menos puntos eh, hechos, junto con, si no me equivoco, contra Carolina. Y pues de las ofensivas que pues menos genera. Las primeras 2 semanas sorprendieron por tierra, pero ahorita, híjole, lo que les decía en el podcast anterior contra los Jets, nos dieron un golpe de realidad de lo que es el equipo. Muchos esperábamos que pudiera competir bien, pero ojo amigos, en el podcast anterior les decía la importancia de haber perdido contra Seahawks. Ese juego era vital para el equipo. En el siguiente contexto, miren, eh, pongan en contexto lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado? Obviamente, ¿qué hubiera, verdad? Si se le hubiera ganado a Seahawks, ok, se pierde contra Jets, pero nuestro récord seguiría 2-1, ¿sí? Luego, perdemos contra San Francisco, pero nuestro récord sería 2-2 y probablemente al tener un récord positivo, el equipo tendría un impacto anímico distinto. ¿A qué voy con esto, amigos? Seguimos en esta hipótesis de que ahorita se hubiese ganado contra Seahawks y contra San Francisco estuviéramos 2-2. Viene Miami, que no tiene a Tua, que está jugando mal. Yo vi ese partido, la verdad es que a Miami no encontró la forma ofensiva de operar. Si los Pats están mal, Miami está igual o peor, ¿eh? Y si a Miami así como está no le podemos ganar, híjole, entonces no sé qué va a pasar con estos Pats. Pero hay una oportunidad de oro. Pero ¿qué hubiese pasado si se le hubiera ganado Seahawks y nuestro récord ahorita estuviera 2-2? Una, estuviéramos empatados con Jets, abajo de ellos porque ya perdimos contra ellos ese duelo divisional, por lo tanto ellos quedarían arriba. Pero de haberle ganado a Seahawks y tener ese récord 2-2, así como está Miami, y ganarle a Miami, sería tener un récord de 3-2. O sea, todo el tiempo el equipo estuviera pensando en un récord positivo y no negativo. Y lastimosamente perder ese partido contra Seahawks nos está costando mucho. ¿Por qué mucho? Amigos, este equipo no tiene muchas formas de ganar. Y un partido como contra Seattle, donde tuviste la oportunidad de ganarles bien apretado, o como sea, dejas ir el juego. Y si el equipo no puede generar mucho a la ofensiva, no puedes permitir dejar ese tipo de juegos así. Entonces, en esa hipótesis, amigos, de haberle ganado a Seahawks, nuestro récord ahorita, ojo, sería 2-2. Y si, así como está Miami, se le gana a Miami, sería un 3-2. Después viene ¿quién? Viene Texans. Y vamos a suponer, perdemos contra Texans, otra vez 3-3. ¿Sí? Y el equipo que sigue sería Jacksonville, si no me equivoco. Yo creo que se le puede ganar. Entonces, sí hablaremos que a lo mejor más adelante el récord sí sería perdedor, pero qué diferencia sería en el impacto anímico para estos Pats que para llegar a la semana 7 tengas todavía esa posibilidad de tener un récord empatado con tendencia a poder ser positivo. Y no que a este inicio, pues los Pats están mostrando algo que todos predecían, de que era un equipo perdedor y que iba a estar siempre en récord perdedor, cuando realmente la clave fue ese partido contra Seahawks. Pero pues como lo hubiera no existe, se pierde ese partido contra Seahawks y ahora nuestro récord, en vez de poder estar 2-2, está 1-3. ¿Esencial ganarle a Miami? Sí. Así como está Miami, les tenemos que ganar sí o sí. No nos podemos permitir el hecho de perder. Ojo, no quiere decir que sea un juego fácil. Miami sigue teniendo a Tyreek Hill, a Jalen Waddle y a Monster ahí como su corredor principal. Te pueden hacer mucho daño. Y como está nuestra línea ofensiva que sigue sin cubrir, la defensa de Miami, si bien no es del todo buena, y a lo mejor me atrevo a decir que es mejor la de nosotros, pero te puede incomodar. Ahora, punto, Drake May. No creo que entre Drake May, la verdad. Ojalá no entre. Al menos, y esto ya es de su servidor, al menos que el partido esté en condiciones en donde la línea ofensiva le está dando tiempo a Brissett, entonces
quiere decir que no está tan poderosa la defensa de Miami, no está ejerciendo tanta presión, podríamos darle algunos snaps a Drake y ver qué sucede con Drake. Es un buen partido para calcularlo, sí, pero condicionado ¿a qué? A que observemos la defensa. No podemos lanzarlo así nada más porque sí. Ojo, y si lo lanzamos y hace buen trabajo, Nación Pat, tampoco se emocionen en ese sentido de ya meterlo continuamente. Con esa línea ofensiva así como está, lo van a matar. ¿Sí? Entonces, por ahí ese punto. Otro punto más que quiero mencionar que justo está saliendo durante este día de hoy, día martes, 1 de octubre, Davante Adams. Ya como todo, hay especulaciones de que los Pats puedan negociar por él. Miren amigos, no sería una mala idea, pero no es lo más conveniente. Por lo que piden que es una compensación y una segunda, este, mínimo una segunda ronda, ¿sí? O en sus casos he visto que hasta piden una primera. No tiene caso. No tiene caso porque lo más que debemos acumular son elecciones de draft. Y para las necesidades del equipo necesitamos sí o sí esa primera para línea ofensiva, para poder reforzar esa línea ofensiva. Entonces, no estaría del todo mal, no, obviamente no, pero no tiene cabida Davante Adams en un equipo como el de nosotros. Y no porque no sea un mal jugador, simplemente no tenemos. ¿Para qué quieres un jugador como Davante Adams si no les podemos lanzar el balón? No tiene caso tener un jugador de ese calibre. Ahora, si sigue disponible él o algún otro en la agencia libre, ya reforzada la línea ofensiva, entonces sí tráetelo. ¿No? Bueno, desde mi forma de pensar, creo que es por ahí, amigos. Eh, esa parte, Davante Adams, por ahora no. Por ahora creo que no. El equipo se ve mal, tanto anímicamente, con muchas lesiones, no opera a la ofensiva y ahora me empieza a preocupar que la defensa empieza a ser más inconsistente cada vez. Y si a eso le sumamos que alguien más se lesiona, pues bueno, la cosa se va a poner más complicada. Pero pues bueno amigos, es lo que tenemos, es lo que hay con nuestros Pats. Les repito, esa derrota contra Seahawks era primordial ganarla, porque se podía ganar, ustedes nos van a dejar mentir que se podía ganar. Y pues bueno, no es así, estamos 1-3. Si le ganamos a Miami nos ponemos 2-3, pero luego viene Tejanos, perdón. Este, y nos vuelve a poner, yo creo que un 2-4. Luego viene Jacksonville. Si logramos hacer partido, bueno, nos volvemos a enderezar un poquito. Pero pues bueno, no hay mucho que rascarle, no hay mucho que comentar. Todos hemos visto esto, la ofensiva no camina. Ojo, se siguen desmarcando nuestros receptores, pero para cuando Jacoby quiere lanzar, lanza más porque ya tiene la presión encima que realmente porque tiene una visión del campo para poder lanzar alguno de nuestros receptores. Sin embargo, los poquitos que se han logrado, ahí está el yardaje. Pero pues, no amigos, sin nada más que decir, espero sus comentarios. Espero que les guste este podcast. Lo estoy haciendo un poquito más cortos a diferencia del primero. Quisiera hacer un poquito más en abordar otros puntos. Pero pues bueno, vamos a tratar de hacerlos cortitos para que también ustedes puedan disfrutar de él. Si hay algún punto o tema específico que quieran que hablemos, colóquenlo aquí en los comentarios. Compartan el podcast, regálenme un like, suscríbanse al canal. Y pues bueno, pues a preparar esta semana contra Delfines. Juego importantísimo divisional, hay que ganarle a Miami así como está, porque probablemente para después que nos volvemos a enfrentar a ellos ya va a estar Tua y ahí sí la veo complicada que el equipo pueda ganar. Y luego en ese cierre después del descanso que nos enfrentamos las dos veces a Buffalo, pues bueno, ojo, ya para cerrar y se me estaba pasando, la división de la americana, ¿cómo queda? Está Buffalo, está Jets, está y empatados ahí Nueva Inglaterra con Miami. Curiosamente, esta semana 4, los 4 equipos pierden. Por cierto, a Bills también le dieron una reverenda madrina, pero madrina. A Miami igual y a los Pats igual. Los Jets por alguna extraña razón pierden por un punto que para mí no merecían perder, pero bueno. Y aquí retomo ese punto ya para despedirnos. Imagínense que el equipo hubiera ganado Seahawks. Estaríamos 2-2, estaríamos empatados con Jets
Y después de esta semana que viene, si se le gana a Miami, con ese supuesto récord de haberle ganado a Seahawks, nos pondríamos 3-2, que quiere decir nos empataríamos entre el segundo y el tercero con Jets y no entre el tercero y cuarto con Miami. Entonces de ahí la importancia de no dejar ir partidos. Ok, al final de cuentas íbamos a perder o a tener un récord perdedor, pero si hubiera sido una buena sorpresa que este equipo hubiera iniciado así, y definitivamente tener un inicio así te da una perspectiva mejor de planteamiento de juego contra nuevas semanas, contra equipos más pesados o ganables. Pero bueno, así como estamos, el equipo lo veo muy, muy cabizbajo, muy dolido en lesiones. Y pues bueno, amigos, vamos con todo contra Miami. Hay que ganarle sí o sí a Miami. Y go Pats. Saludos a toda la comunidad de fans de Nueva Inglaterra, donde sea que nos vean, ya sea aquí en México o en alguna otra parte del mundo. Y pues nos vemos en nuestro siguiente podcast después del partido contra Miami. Vamos a analizar, ahí sí voy a profundizar algunos puntos específicos. Va a ser un poquito más largo, pero pues bueno, amigos, un saludo a todos y de nuevo, nueva cuenta, un buen saludo a mi amigo Edmundo Ramos, que nos hizo el favor de dedicarnos un video desde el estadio en San Francisco. Nos vemos y hasta la próxima.